Hola, buenos días. Vamos a ver la situación de 3M con todos los problemas que tiene ahora para ver si es mejor comprar ahora o esperar. Y vamos a ver también alguna cosa más general sobre cómo analizar empresas. Hace unas semanas subí este vídeo que os dejo por aquí explicando cómo de complicados o de sencillos deben ser los análisis fundamentales. Y vamos a ver un ejemplo de eso con este caso de 3M. Como veis aquí, 3M ha caído un 50% desde sus máximos por varios motivos. Por un lado, creo que en sus máximos estaba cara y era lógico que cayese. A eso se han sumado varios problemas importantes que vamos a ver ahora. Estos son los resultados de 3M en el tercer trimestre de 2022, que son los últimos que acaba de presentar. Esta vez empezamos por abajo y vemos que el beneficio por acción ha crecido el 17%. Así que parece que 2022 está siendo un buen año para 3M, pero no es así. Seguimos por la parte de arriba de los resultados y vemos que las ventas han caído el 2%. Esto es una caída muy pequeña. Es un problema mayor que los costes han subido más por la inflación que estamos viendo en todo el mundo, pero realmente esto le ha pasado a todas las empresas industriales del mundo, o prácticamente a todas. El EBIT sube el 3%, pero es por beneficios extraordinarios. Estos beneficios extraordinarios son esos 2.724 millones de dólares que os he señalado en verde. Estos son los beneficios extraordinarios que ha tenido por la adquisición de la División de Seguridad Alimentaria, que ahora veremos con más detalle. Sin esta operación el EBIT caería el 45%. Y esta misma adquisición de la División de Seguridad Alimentaria le ha reducido los impuestos casi a la mitad, hasta 550 millones. También os lo he marcado en verde esto. Así que sin los beneficios extraordinarios por la venta de la División de Seguridad Alimentaria, 3M está ganando más o menos la mitad que el año pasado y por eso 2022 no está siendo un buen año. Estos beneficios extraordinarios también le han ayudado a bajar un poco la deuda neta, un 4% desde el final de 2021, pero 3M tiene una deuda muy baja, con un ratio deuda neta EBITDA de aproximadamente 1,3 veces. Así que la deuda no es problema para 3M. Vamos a ver ahora las dos escisiones de 3M. Aquí tenéis el reparto de ventas por divisiones. La escisión que ya he hecho, la de seguridad alimentaria, es pequeña. Os la he marcado en rojo. Esos 244 millones son aproximadamente el 1% de las ventas totales de 3M. En 2023 va a hacer una escisión bastante más importante, que es la de la división de cuidado de la salud, Healthcare. Seguridad alimentaria era parte de esta división de cuidado de la salud, pero ya no está porque acaba de salir. Esta escisión de cuidado de la salud será mucho más importante porque veis que es aproximadamente el 25% de las ventas totales de 3M. El motivo de hacer esta escisión pues es que cree que el conjunto de las dos empresas va a ser más rentable. Como hemos visto ya en muchos casos este año, en el caso de AT&T y Warner, Mercedes y Daimler Truck, IBM y Kyndryl, Bank Inter y Línea Directa, etc. Hice vídeos explicando todas estas escisiones y os los dejo por aquí. 3M va a mantener el 20% de esta división de cuidado de la salud y el otro 80% lo extenderá. Los detalles ya los veremos en un vídeo seguramente cuando los confirme. Quiero decir que depende de la importancia de lo que cuente, haré un vídeo o lo contaré en el foro, como siempre. Y vamos a ver ahora el principal problema del 3M en 2022, que es el que más ha influido en la caída de la cotización. Es el problema que ha tenido por las demandas, por los tapones para reducir el ruido en combate. 3M ha estimado que el coste total de todas estas demandas será de como máximo 1.200 millones de dólares. Este coste ya lo ha reflejado en las cuentas. Está en la línea de Selling General and Administrative Expenses que os he marcado en rojo. Lo que ha hecho 3M es crear una filial solo con su negocio de tapones. Le ha metido esos 1.200 millones de dólares para pagar todas las demandas que pueda haber. La considera quebrada porque cree que todo ese dinero se irá en demandas y ya la contabiliza a cero, como si valiese cero. Si este fuese el coste final de este problema, sería una forma muy buena de resolverlo. Y además, ya sabríamos cuál sería el coste final de este problema, que serían esos 1.200 millones de dólares. Pero los jueces no tienen por qué aceptar esta solución y por eso el coste puede ser mayor. Pensad que si esta solución fuese válida, la aplicarían todas las empresas que reciben demandas. Y ellas mismas establecerían cuál sería el coste máximo de esas demandas y, claro, lógicamente esto no puede ser así. Y por eso no sabemos cuál será el coste final de este problema de los tapones para 3M. Yo he estado leyendo sobre esta demanda de los tapones y creo que no es justa. Estos tapones están diseñados para reducir el ruido de las armas de fuego en combate. No están diseñados para eliminar completamente el ruido, porque la gente tiene que oír las órdenes, tiene que oír las que pasa en su entorno y demás, entonces no están hechos para eliminar el ruido por completo. Hay militares que han usado estos tapones y ahora tienen problemas de audición. Pero 3M dice que si se usan estos tapones y se disparan armas muy ruidosas y muy cerca de los oídos, estos tapones no pueden evitar eso, porque no están diseñados para eso y no pueden estar diseñados para eso. Así que, por lo que yo he leído, creo que esta demanda es injusta y que no debería tener coste para 3M. Ni siquiera esos 1.200 millones de dólares que vemos que ya ha provisionado. Pero mi opinión no es la de los jueces que decidan este tema y creo que lo más probable es que el coste final para 3M sea superior a esos 1.200 millones de dólares.
No creo que llegue a ser de decenas de miles de millones de dólares, como ha salido en alguna noticia, pero sí creo que será mayor a esos 1.200 millones de dólares. Y ahora quiero hacer una reflexión general sobre el análisis de empresas. En el vídeo que os cité antes os decía que para invertir a largo plazo no es necesario hacer análisis largos y complicados y que incluso es contraproducente hacerlos. Fijaos que cuando 3M cotizaba por encima de 200 dólares, ningún análisis, por largo y complicado que fuese, predijo los problemas temporales que está teniendo ahora. Ni de inversores particulares, ni de analistas de bancos de inversión, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ningún país del mundo. Y no los predijo nadie porque era imposible predecirlos por mucho tiempo que hubiésemos dedicado a analizar 3M. Por eso no existe el DGI de largo plazo. El DGI es una estrategia de medio plazo. Si ahora 3M bajase el dividendo, que es algo que podría pasar, y que para los inversores de largo plazo no tendría ninguna importancia, para un inversor DGI de medio plazo sería una mala operación haber comprado 3M por encima de 200 y venderla ahora a 100. El DGI realmente es una estrategia de medio plazo y complicada que no consiste en vender las empresas cuando bajan su dividendo. Fijaos que cuando se hacen análisis largos, cada ratio que se calcula parece aumentar o disminuir la calidad de la empresa y eso empeora las decisiones que se toman y los resultados que se consiguen. Por ejemplo, cuando 3M cotizaba por encima de 200 dólares e iba bien, cada ratio nuevo que calculásemos tendría buen aspecto. Y eso tendría el impacto psicológico de hacernos creer que 3M era mejor empresa de lo que era. 3M es muy buena empresa, pero no es perfecta. Pongo un ejemplo con cifras imaginarias. No quiero decir que estos sean exactamente los ratios que haya que calcular. Si calculamos 10 ratios de una empresa y los 10 son buenos, recibimos 10 impactos psicológicos que nos dicen que esa empresa es buena. Si ahora calculamos otros 40 ratios, casi seguro que esos 40 ratios no nos van a decir nada que no sepamos ya, pero recibiremos otros 40 impactos psicológicos positivos que nos harán creer que esa empresa es mejor de lo que es. Lo mismo, pero al revés, pasa cuando llegan los malos momentos. Si ahora calculamos muchos ratios sobre 3M, probablemente serán malos, y recibiremos muchos impactos psicológicos negativos que nos harán creer que 3M es peor empresa de lo que es. Las empresas de vez en cuando tienen problemas temporales, y cuando empiezan esos problemas temporales nadie sabe cuánto tiempo van a durar. Ahora mismo nadie puede saber si 3M tendrá una década perdida, porque eso es completamente imposible saberlo, pero lo correcto es comprar ahora, sin saber eso porque nunca lo vamos a saber. Aunque metiéramos todas las cuentas de resultados y balance de 3M, desde el día que se fundó hasta ahora, en un superordenador, y calculásemos millones de ratios, sería imposible saber si va a tener una década perdida a partir de ahora o no. Recordad que no se trata de crear la cartera perfecta porque eso no existe, sino de hacer buenas compras de buenas empresas lo más baratas posibles y conseguir un buen resultado para el conjunto de la cartera. Fijaos en otra cosa muy importante, y es que ahora mismo nadie nos está diciendo cuál es la empresa de calidad que está en este momento en un buen momento, pero que tendrá problemas temporales dentro de poco. Y no nos lo está diciendo nadie porque no lo sabe nadie. Yo creo que 3M entre 100 y 120 dólares es una buena compra, suponiendo que el problema de los tapones le cueste hasta 4.000 millones de dólares o incluso algo más. Si le costase más de eso, pues es probable que se pueda comprar en la zona de los 80 a 100 dólares. Y entonces, para nosotros lo correcto en este caso sería hacer más compras a esos precios mejores. Con los beneficios de un año normal, en 110 dólares el PER de 3M es de unas 11 veces. Y su rentabilidad por dividendos del 5,4%. Y si decidiera reducir el dividendo de forma temporal por este problema de los tapones, no pasa absolutamente nada y sigue siendo igual de buena compra. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.